Me llamo Antonia Morales. Tengo 62 años. Cada mañana de Navidad preparo la mesa como me enseñó mi madre, plancho el mantel. Lo aliso 2 veces. Coloco cada tenedor junto a la servilleta, nunca encima. Es un ritual que antes me tranquilizaba. Pero este año, mis manos temblaban mientras acomodaba los cubiertos de plata. Las risas desde la sala rompían el silencio como interferencia en una radio. Gabriel y Leonor estaban viendo algo en su celular. Primero escuché la risa aguda de ella, seguida por el murmullo grave de él. «Mamá, no hace falta que te esmeres tanto», gritó Gabriel. «Solo somos nosotros. Solo somos nosotros». Siempre decía eso, como si la familia fuera algo que se da por sentado. Sonreí sin voltear y ajusté las velas. La casa olía a pino y panecillos con mantequilla. Pero bajo todo eso había un leve olor agrio. La tensión que llevaba meses creciendo. Leonor entró con su celular en la mano. Su perfume dulce y brillante. «No te muevas», dijo con una sonrisa burlona. «Te ves tan seria cuando trabajas». Pensé que lo decía con cariño. Apuntó su celular hacia mí un segundo. Dio media vuelta con el cabello al aire y regresó al sofá. Cuando saqué el jamón del horno, todos estaban ruidosos y medio borrachos. Yo estaba demasiado cansada para sentarme. Solo rellenaba copas y mantenía el fuego encendido. Cuando por fin tomé mi lugar, sonó el teléfono. Era la señora Gómez, mi vecina de San Miguel de Allende, que nunca llama en días festivos. Me disculpé y salí al pasillo. «Antonia», susurró. «¿Está todo bien? Acabo de ver algo en Facebook. Deberías echarle un ojo. No entendí al principio». Luego abrí la aplicación y me quedé helada. Ahí estaba yo, en el comedor, inclinada sobre la mesa, ajustando el mantel. El pie de foto se burlaba de mi esmero. Unos emojis risueños, uno con las iniciales de Gabriel. Entre los comentarios, el nombre de mi hijo. Me quedé sosteniendo el celular hasta que las risas del cuarto contiguo se mezclaron con un zumbido en mis oídos. Las luces del árbol parpadeaban, bañando la sala en sombras y dorado. Dejé el celular, alicé mi vestido y caminé hacia el perchero. El aire nocturno en las calles de San Miguel era más frío de lo que esperaba, tan cortante que me quemaba la garganta. Solo tomé mis llaves. Para cuando notaron que me había ido, ya estaba a medio camino del Puente de la Soledad, con las luces de la ciudad extendiéndose como un sendero frente a mí. La carretera hacia Querétaro estaba casi desierta esa noche. Las luces navideñas en las calles de San Miguel brillaban en el aire húmedo, rojas y doradas, como una fiesta a la que ya no pertenecía. Mis manos se mantuvieron firmes en el volante, aunque por dentro me sentía vacía, como si algo se hubiera desvanecido sin hacer ruido. No llamé a Rafaela antes de salir. Mi hermana y yo no pasábamos la Navidad juntas desde hacía casi una década. Dejó de invitarme después de que me casé y me aferré a tradiciones familiares que nunca la incluyeron del todo. Pero cuando llegué a su casa en Querétaro, la luz del porche estaba encendida. Siempre lo estaba Rafaela. Creía que una luz nunca debía apagarse para la familia, sin importar cuánto tiempo se ausentara. Abrió la puerta antes de que tocara. «Tonia», dijo, entrecerrando los ojos contra el frío, una mirada a mi rostro, y su tono cambió. «Pasa. No digas nada todavía». El calor de su casa me envolvió como una cobija. Olía a madera pulida y sopa. Me senté a la mesa de la cocina mientras ella servía té en una taza azul descascarada que recordaba de años atrás. No le conté todo. No aún. Solo dije: «Se rieron de mí». Rafaela no preguntó quiénes. Solo puso su mano sobre la mía, su pulgar rozando el anillo que aún llevaba por costumbre. «Entonces hiciste bien en venir», dijo en voz baja. Me preparó un plato de caldo de pollo, sencillo, aromático, suficiente para una persona. Por primera vez en años, comí despacio, sin tener que pasar platillos ni rellenar vasos. El silencio al principio se sentía extraño, demasiado grande, como una iglesia vacía, pero a la mitad de la comida me di cuenta de que no le tenía miedo. Después,
Rafaela tendió una colcha en la cama de invitados y encendió una lámpara pequeña a un lado. «Duerme», dijo. «El mañana se las arregla solo». Cuando cerró la puerta, el único sonido era el zumbido del calentador y el leve murmullo del viento del Valle de Santiago afuera. Me quedé mirando el techo, con la luz del porche dibujando una línea delgada en la habitación. Fue la primera noche en años que no soñé con estar sirviendo a nadie. La luz de la mañana se colaba por las cortinas delgadas, pálida y poco amable. Desperté con el suave silbido de la tetera de Rafaela y el aroma del café flotando por el pasillo. Por un momento olvidé dónde estaba. Entonces mi celular vibró en la mesita de noche. El nombre de Leonor brillaba en la pantalla. El mensaje era corto, cortante. Sin saludo intenté acceder a la cuenta conjunta, pero dice cerrada. «¿Qué hiciste?» «Mamá». Lo miré largo rato, las palabras asentándose como arena en mi pecho. Ni una disculpa, ni mención de la noche anterior. Solo dinero. Ese siempre fue el idioma que ella entendía mejor. Rafaela me miró desde el otro lado de la mesa cuando entré a la cocina. «¿Malas noticias?», preguntó. «Solo un recordatorio», dije, tomando un sorbo de café. Esta vez, mis manos no temblaron. A las 9, estaba en el banco. La misma cajera que me ayudó a abrir la cuenta años atrás me reconoció. «¿Ajetreo navideño?», preguntó con amabilidad. «Algo por el estilo», respondí. Tardaron 10 minutos en cerrar todo cuenta corriente, ahorros conjuntos, las transferencias automáticas que durante años habían pagado sus cuentas sin que yo lo notara. Ver a la empleada imprimir el estado final fue como cerrar un capítulo que no sabía que me tenía atrapada. Afuera, el aire olía a sal del Valle de México y a cedro de un puesto de corona cercano. Guardé los papeles en mi bolso y miré hacia la calle principal de Querétaro, donde las campanas de la parroquia sonaban para la misa tardía. No fui, solo me quedé ahí un momento, escuchando, hasta que el sonido se desvaneció en el viento. Luego caminé al estacionamiento, más ligera de lo que me había sentido en mucho tiempo. 2 días después de Navidad, Rafaela me encontró en la cocina, revisando los recibos que traje del banco. La mañana era gris, pesada, con esa quietud que hace que los sonidos viajen demasiado lejos. Me tendió su celular. «Antonia», dijo con cuidado, «quizá quieras sentarte». En la pantalla había un mensaje de nuestra vieja vecina. «Isabel, vi a Gabriel y Leonor en tu casa. Dijeron que les pediste que empezaran a sacar cosas». Mi pecho se apretó. «¿Sacar cosas?», repetí. Rafaela no respondió. Solo me mostró otra foto que Isabel había enviado. La imagen era borrosa pero inconfundible: mi sala con cajones abiertos, papeles esparcidos en la alfombra, marcos de fotos boca abajo en el suelo. Manejamos hacia allá antes de que pudiera convencerme de no ir. La calle, en San Miguel, estaba silenciosa, con coronas marchitas en cada puerta. Al abrir la puerta de mi casa, el olor me golpeó primero: perfume barato y polvo. La vajilla de mi madre estaba rota sobre el mostrador. El árbol de Navidad estaba volcado, con las luces parpadeando débilmente. «Dijeron que no querías estas cosas», dijo una voz detrás de nosotros. Leonor estaba en el pasillo, sosteniendo uno de mis álbumes de fotos. Solo estábamos ayudando. Gabriel dijo: «Déjalo», dije, mi voz temblando más por incredulidad que por enojo. Gabriel salió del estudio, con el rostro rojo y a la defensiva. «Mamá, estamos tratando de preparar el lugar. Te fuiste». Rafaela dio un paso adelante. «Esto no es de ustedes», dijo con firmeza. La discusión se volvió borrosa después de eso, Gabriel insistiendo, yo llamando a la policía, Leonor murmurando por lo bajo. Cuando llegó la oficial Ramírez, su presencia llenó la sala con una calma que yo no podía encontrar en mí. Escribió el reporte mientras yo estaba junto al aparador roto, con las manos apretadas. «Esto es allanamiento», dijo en voz baja. «No tienen tu consentimiento para estar aquí». Gabriel me miró entonces, su expresión atrapada entre culpa y resentimiento. «Pensé que querrías ayuda», murmuró. No respondí.
La oficial me dio una copia del reporte y dijo que lo archivaría por la mañana. De vuelta en casa de Rafaela, todo se sentía demasiado silencioso. Me lavé las manos, pero el olor a pino roto y perfume se quedó en mi piel. Me senté al borde de la cama, con el reporte policial doblado en mi regazo, y por primera vez desde esa noche lloré. No por lo que se llevaron, sino por todo lo que les había permitido tomar. A la mañana siguiente, desperté antes del amanecer. El cielo afuera de la ventana de Rafaela era del color del estaño. Esa luz tenue que hace que todo parezca más viejo. No pude volver a dormir, así que llevé la caja de papeles de mi casa a la cocina. Rafaela aún dormía. Solo el zumbido del refrigerador me acompañaba. Los papeles olían ligeramente a polvo y cera de vela. Empecé a clasificarlos: declaraciones de impuestos antiguas, documentos escolares de Gabriel, formularios de seguros. En el fondo, encontré una carpeta de cuero gastada que no había abierto en años. Adentro estaban mis estados de ahorro y un librito bancario, de los que solía balancear a mano cada mes. Al principio, los números no tenían sentido. Había retiros que no recordaba haber hecho pequeños al inicio. 500 pesos aquí, 1000 allá. Pero luego vi el patrón: todos venían del mismo cajero. Cerca de la oficina de Gabriel, sentí un escalofrío en el pecho. Pasé las páginas y encontré una carta del banco, fechada hace 3 años, dirigida a Antonia Morales, cosolicitante. No reconocí el número de cuenta. Cuando llamé al banco, la mujer al otro lado explicó con suavidad, como si yo fuera frágil, que era una tarjeta de crédito vinculada a mi nombre. Gabriel la había abierto con mi información. Un límite pequeño, dijo. Debió haber tenido acceso a tu identificación. Le agradecí y colgué. El silencio en la cocina se sentía más pesado que la noticia misma. Pensé en cada cuenta que le ayudé a pagar. Cada vez que me dije que solo estaba pasando por un mal momento, que era joven, mi hijo me había robado, no por necesidad, sino por costumbre. Doblé los papeles de nuevo en la carpeta y aplasté la cubierta, como si cerrarla pudiera cerrar también el dolor que se extendía por mi pecho. Rafaela hizo la llamada a la mañana siguiente. No pidió mi permiso, solo dijo: necesitas a alguien que entienda lo que esto significa. A mediodía, estábamos en una pequeña oficina en el centro de Querétaro, que olía ligeramente a papel y pulimento de limón. La puerta de vidrio decía Isabel Torres, abogada. Isabel parecía tener unos 40 y tantos, con ojos agudos pero amables. Me dio un apretón de manos firme, del tipo que te estabiliza sin pedirlo. Rafaela me dijo que has tenido unas semanas difíciles, dijo. Asentí y deslicé la carpeta sobre su escritorio. Estos son los estados, dije en voz baja, y copias del reporte policial. Leyó en silencio, pasando las páginas con precisión cuidadosa. Cuando llegó a la carta del banco, la dejó y me miró. Esto no es solo descuido, dijo. Es una conducta financiera indebida, uso no autorizado de identidad, crédito cofirmado sin consentimiento. Si quisieras presentar una denuncia, podrías. La palabra denuncia sonaba fría, demasiado técnica para lo que esto era. Junté las manos en mi regazo. Es mi hijo, dije. Isabel se recargó ligeramente. La silla crujió. Lo entiendo, pero ser tu hijo no lo hace correcto. La gente hace cosas terribles cuando sabe que será perdonada. Eso no significa que dejes de protegerte. Rafaela me tocó el brazo. No lo estás castigando. Antonia, estás poniendo un límite. Isabel deslizó un cuaderno hacia mí. Documenta todo, dijo. Cada transacción, cada mensaje, cada objeto dañado en tu casa. Si decides actuar, esto importará. Si no, igual te dará claridad. El consejo era práctico, casi simple, pero cayó como una piedra en mi pecho. Salí de su oficina sintiéndome más estable, pero también vacía, como si cada verdad dicha en voz alta me despojara de otra capa de ilusión. Afuera, el viento traía el olor del bajío, sal y algo metálico, como anclas viejas. Sostuve la carpeta contra mí y me di cuenta de que tal vez sobrevivir
No se trataba de perdonar o enojarse. Se trataba de aprender a estar donde nadie más pudiera quitarme nada. La llamada llegó un jueves por la tarde. Estaba en el jardín trasero de Rafaela, podando las últimas rosas de invierno, cuando mi celular vibró en mi bolsillo. La pantalla mostró el nombre de Gabriel. Casi lo dejé sonar, pero una parte de mí, la que aún recordaba su voz de niño pidiendo ayuda con los cordones, contestó antes de que pudiera pensarlo. «Mamá», dijo, con voz baja y tensa. «Podemos hablar solo nosotros dos». Propuso una cafetería en el centro de San Miguel, una a la que solía llevarlo después de la escuela por un chocolate caliente. El recuerdo se me atoró en la garganta. Acepté. La cafetería estaba casi vacía cuando llegué. Gabriel estaba junto a la ventana, jugueteando con la manga de su chamarra. Su cabello estaba más largo, sus ojos inyectados de sangre. Cuando me vio, intentó sonreír, pero no le llegó a la cara. «No debí dejar que Leonor subiera ese video», empezó. Se salió de control. «No fue el video», dije, sentándome frente a él. «Fue todo lo que vino después». Bajó la mirada a su café. Ella no quiso que se viera así. ¿Sabes cómo son las redes sociales? La gente exagera. Metí la mano en mi bolso y saqué la carpeta. Los papeles se sentían pesados, más de lo que pesaban en realidad. Los puse en la mesa, bien apilados. «Estos son los retiros de mi cuenta», dije. «Y la tarjeta de crédito que abriste a mi nombre». Se quedó inmóvil. Luego soltó una risa corta que sonó a incredulidad. «Mamá, eso es solo...» «No», dije en voz baja. «No lo llames error. Firmaste con mi nombre. Tomaste mi dinero». Se pasó una mano por el cabello, exhalando fuerte. Estábamos batallando. A Leonor la despidieron. Pensé que podía arreglarlo antes de que notaras. «¿Y el año anterior? ¿Y el anterior a ese?» Pregunté. «Cuando pagué tus cuentas, tu hipoteca, el coche que dijiste que te habían embargado. ¿Cuánto arreglo necesitaba eso?» La campana de la puerta sonó, y Leonor entró. Aún traía su saco de trabajo, el rostro tenso pero desafiante. «Así que aquí estabas escondiéndote», le dijo a Gabriel. Luego se volvió hacia mí. «Espero que estés contenta. Nos hiciste quedar como idiotas. Después de todo lo que hemos hecho por ti», mantuve la voz firme. «¿Qué exactamente han hecho por mí?» Leonor golpeó la mesa con la mano, los ojos encendidos. «No te hagas la inocente. La mitad de ese dinero era nuestro. Teníamos planes. No puedes simplemente quitárnoslo todo». Recogí los papeles, los guardé en la carpeta y me puse de pie. «No hay parte que valga en la dignidad», dije. Por un segundo, nadie se movió. Luego la boca de Leonor se torció y los ojos de Gabriel cayeron al suelo. Pasé junto a ellos, la campana sonando suavemente mientras salía a la tarde fresca. Afuera, el cielo tenía ese brillo de invierno tardío que hace que cada color se vea limpio. El aire olía ligeramente a café tostado y lluvia. No miré atrás. La carpeta contra mi costado era el único peso que quería llevar. Para la semana siguiente, el video había desaparecido. Alguien lo borró. Tal vez Leonor, tal vez Gabriel. Pero el silencio que dejó atrás hablaba más fuerte que el ruido anterior. Rafaela escuchó de una amiga de la parroquia que la gente estaba manteniendo distancia de la familia de Gabriel. Sus clientes de contabilidad comenzaron a llevar sus negocios a otro lado. Leonor, quizás por curiosidad o por sentirse aún con derecho, vio cómo su empresa la retiró silenciosamente de un proyecto comunitario del que antes presumía. Nadie dijo por qué. No hacía falta. San Miguel es pequeño en ese sentido. Las noticias no corren rápido, se asientan, como polvo. No sentí satisfacción alguna. No realmente. Solo quería aire que no se sintiera prestado. Así que volví a la biblioteca. El aroma de libros viejos y limpiador de limón me recibió como a un amigo perdido, cuando el sol de la tarde se derramó sobre las mesas de lectura. Me di cuenta de cuánto extrañaba la calma, el ritmo de las páginas al pasar, el susurro entre frases.
A la hora de cerrar, un joven que no reconocí me sostuvo la puerta. «Señora Morales», dijo en voz baja, «mi mamá está en tu club de lectura. Me contó lo que pasó. No merecías nada de eso. Le agradecí, pero no dije más. Afuera, la ciudad estaba envuelta en esa luz invernal que lo pinta todo de dorado antes del anochecer. Esa noche, dormí sin despertarme una sola vez, sin sueños, sin ecos de vidrios rotos ni voces enojadas, solo el ritmo constante de mi propia respiración y la certeza tranquila de que la tormenta finalmente había pasado. Para principios de primavera, tras semanas de búsqueda y empaque, encontré un pequeño departamento cerca del río Lerma. Un lugar con espacio justo para una mesa, una silla y silencio. Desde mi ventana, podía ver el agua brillando bajo el sol de la tarde. El mismo río que relucía frente a la casa vieja donde todo comenzó. Rafaela me ayudó a mudarme. Cargamos cajas llenas de libros, algunos platos y una lámpara con pantalla ámbar suave. Cuando se fue, me abrazó y dijo: «Te van a gustar las mañanas aquí. La luz te encuentra primero». Los primeros días pasaron en un silencio que no intenté llenar. Aprendí el ritmo de mi nueva calle, la campana de la panadería a las 7, el camión del correo al mediodía, el sonido de los botes zumbando por el río justo antes del anochecer. Cada sonido era prueba de que la vida podía seguir sin ruido, sin caos, sin que yo tuviera que arreglar los desastres de otros. La tercera noche, mi celular vibró en la barra de la cocina. Un mensaje corto brillaba en la pantalla. «Lo siento, sin nombre, pero no lo necesitaba». Lo leí una vez y puse el celular boca abajo junto a la lámpara. El cielo afuera se había teñido de azul, del tipo que cierra el día como cortina. Salí al pequeño balcón, encendí la luz del porche y vi cómo se derramaba suavemente sobre la baranda. «Esto ya no es para esperar», susurré. «Es para la paz». Un año después, pasé la Navidad en casa de Rafaela. La mesa era más pequeña, puesta para 4 en lugar de 12, pero brillaba con un calor que no necesitaba demostrarse. Las risas flotaban desde la cocina mientras una vecina pasaba con un pie y mencionaba mi clase de biblioteca para adultos mayores. «Te adoran», dijo. Sonreí, ajustando los platos. El gesto familiar pero ligero esta vez. Ya no servía por deber, servía porque quería, porque la bondad, una vez libre de expectativas, por fin puede sentirse como amor,